El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga tu presencia en nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesús, porque nos enseñaste a orar de la manera correcta, reconociendo primeramente ante quién hemos venido a acercarnos. Tú eres nuestro Padre, y eres un Padre bueno, un Padre que nos amas con amor eterno, y que quieres lo mejor para nuestras vidas, que estás pendiente de nuestras necesidades, que nos ayudas, que nos socorres, que nos levantas, que siempre estás a nuestro lado, aunque muchas veces no te veamos. Aunque en medio de nuestro caminar por esta vida muchas veces tengamos que andar por esos valles de sombra de muerte. Pero David tenía la certeza, y nosotros también anhelamos tenerla hoy. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú no nos dejas solos en ningún momento. Aún en esos desiertos, tú estás. En el horno de fuego, ahí estabas, con los amigos de Daniel. En el foso de los leones, nunca abandonaste a tu siervo, y tampoco nos vas a abandonar a nosotros. Gracias por tu fidelidad, porque tú nunca cambias. Sigues siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y aunque nosotros muchas veces seamos infieles, tú te mantienes fiel. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte con todo nuestro corazón? Te bendecimos con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Y te damos gracias, Dios grande y poderoso. Te exaltamos con todo nuestro ser. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la exaltación y la alabanza, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ayúdanos a comprender que por mandato tuyo hemos hecho estas cosas. Y así como el fuego de Dios descendió sobre aquel holocausto, sobre aquel altar que había reedificado Elías, hoy te pedimos desde lo profundo de nuestro corazón que tú te manifiestes en nuestras vidas, que tu gloria descienda, que tu fuego consuma lo que nos sirva en nuestras vidas, que tu fuego nos purifique, que tu fuego nos santifique. Que el mundo sepa que tú eres real, que tú sanas, que tú restauras, que tú bendices, que tú estás atento a nosotros, que tú nos defiendes. Eres bienvenido, mi Señor,
muchas gracias. Gracias por el honor de ser invitados a tu mesa a disfrutar de este exquisito manjar, a disfrutar de esta palabra tuya que nos llena de tanta vida. Gracias, tenemos hambre y sed de ti y aquí estamos para que tú nos sigas saciando, para que tú nos sigas llenando de tu presencia. Hay tantas cosas que necesitamos cambiar. Solos no podemos, ayúdanos. Ayúdanos tú, amado. Toma el control de este día, de todas las actividades que vayamos a realizar. Bendice cada persona que se reúne, que se conecta con nosotros ya, a entrar en este momento íntimo contigo. Tú conoces sus luchas. Sorpréndeles hoy con una visitación tuya, con la manifestación de tu gloria. Gracias, amado. Eres bienvenido. Gracias por todo lo que harás en nuestras vidas hoy. De antemano, la gloria es solo tuya, de nosotros, ninguna gloria. No buscamos ninguna gloria, sino que el mundo te conozca y que todos confiesen que tú eres el Señor de nuestras vidas. Eres bienvenido, Padre. Gracias por estar aquí, por cumplir la cita. Gracias. Te alabo y te bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy buenos días. Dios me los bendiga en gran manera en esta nueva jornada. Pido al Señor que abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre usted bendición hasta que sobre y abunde. ¡Wow! Y que nunca falte el don de la fe, que es un regalo. A veces pedimos muchas cosas, pero es necesario también pedir a Dios que nos regale de la fe. Es un fruto del Espíritu Santo para seguir creyendo, para seguir confiando a pesar de las circunstancias. Estaba meditando en una palabra que está en Isaías, capítulo 43, verso 2. Yo sé que usted la ha escuchado. Dice esa palabra: cuando pases por las aguas. Ojo, dice cuando pase por las aguas. Esto es interesante, porque no dice que no vas a pasar, no, dice cuando pases. O sea, esto es un hecho. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego de la prueba, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Lo que sí dijo es que estas pruebas que íbamos a enfrentar no nos iban a destruir. No. ¿Por qué? Porque Él no lo va a permitir. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu prueba de fe que estás viviendo en este día, pero Dios me ha enviado a decirte: hey, no temas del fuego, no temas del agua, no temas de los ríos, no temas de nada de eso, porque nada te va a pasar. El Señor te va a cuidar, el Señor te va a cuidar, y Él sí que cuida bien, con todas las atenciones, con todo el cariño y con todo el amor que Él lo hace. Entonces no te angusties por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Puede parecer bastante crítico, pero Dios te dice en este día: no temas, yo estaré contigo, nada te va a pasar. Ahora, me preguntaba, pero ¿por qué Dios no evita que uno tenga que pasar por las aguas y por los ríos? ¿Acaso no hay mejores senderos? Dice el Señor: sí, hay mejores senderos aparentemente para ti, pero te llevo por las aguas. ¿Sabes por qué? Porque tus enemigos no saben nadar. Sí, no saben nadar. Y recuerdan ustedes cuando estaban allá pasando el Mar Rojo. ¿Por qué tenemos que pasar por aquí? Porque cuando el mar se cerró, todos esos egipcios murieron allí y no saben nadar. ¿Por qué? Por las aguas. Entonces no le preguntes a Dios por qué ni para qué. Dale gracias, independientemente pase lo que pase. Si vas por las aguas es porque seguramente el Señor quiere ahogar a alguno de tus enemigos, pero a ti no te va a pasar nada. Y ahora estamos listos para recibir su santa y bendita palabra. Dile: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una sola palabra tuya bastará. En tu palabra está todo lo que hoy necesito. Dame el discernimiento, dame el entendimiento, ilumíname para yo recibir la revelación de tu palabra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman, y yo te amo. Ayúdame a entender tu verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Otra de las enseñanzas de Jesús cuando estuvo en medio de nosotros es: escudriñad las Escrituras. Lo dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras. ¿Dónde está eso?
en el libro de Juan, por favor, acompáñeme. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39, lo enseñó Jesús. Es importante que nos demos cuenta de algo. Dice escudriñar las Escrituras. Y parece una simple frase, pero es demasiado profunda. Escudriñar las Escrituras no es una sugerencia que el Señor nos está haciendo, y comenzamos por ahí. No vas a escudriñar las Escrituras si te nace, si te gusta o no te gusta. No vas a escudriñar las Escrituras si tienes tiempo o no. Es una orden. No es una sugerencia. Escudriñad las Escrituras. Y dice, porque a vosotros, está hablando de varias personas. No dice porque a mí, dice porque a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Dónde encuentras la vida eterna? En las Escrituras. Y ellas, ojo, comienza diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y aquí ya no dice vosotros, aquí dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Es común oír algunas personas que dicen las siguientes frases. Yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Lo único que me gusta de la Biblia son los salmos. Es más, algunas personas tienen su Biblia en un atril en su casa, en el Salmo 23, abiertas en el Salmo 91, como si fuera un amuleto. Pero la Biblia es más que el Salmo 123 y que el Salmo 91. Y algunas Biblias están amarillas ahí en esa hoja que abrieron, algunas llenas de telarañas, y están ahí como objeto decorativo en la casa. Pero nunca la escudriñan. Y pienso, es como quien va al médico y el médico le da una fórmula, y usted llega a su casa y coloca la fórmula en el atril. No se va a sanar, sino se toma la fórmula. La Biblia es más que los salmos. La Biblia tiene mucha historia y me aburre, dicen algunos. Otros dicen, yo no la leo porque me dijeron que me puedo volver loco. No te vuelves loco si no la lees. Qué triste es cuando escuchemos estas palabras de tantas personas, pues la bendita palabra de Dios contiene la riqueza más grande del mundo y de la historia de la humanidad. Nada puede compararse con ella, pues todo lo que está allí escrito proviene de la misma mente de Dios, del mismo corazón de Dios. La Biblia no es solo un libro para leer, así como podríamos leer un libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, o La vuelta al mundo en 80 días. La Biblia es el libro de los libros y requiere de la mayor atención y dedicación para poder descubrir los incontables tesoros y la inagotable riqueza espiritual que contiene. Biblia viene de biblos, que significa libritos, varios libritos que fueron unidos. Ahora, si se da cuenta, Jesús nunca dijo, lean la Biblia. No. Lo que dijo fue, escudriñen las Escrituras. Una orden, no una sugerencia. Es una orden. Dios te manda. Dios te manda. Dios te manda que tienes que escudriñar las Escrituras. No si te queda tiempo, no si te gusta o no. Te manda a que escudriñes las Escrituras. Es escudriñar, no leer. ¿Qué es leer?
Leer es pasar la vista por un texto escrito para interpretarlos mentalmente o traducirlos en sonidos. Eso es leer. Pero escudriñar es otra cosa. Significa examinar. Escudriñar significa indagar, escrutar, expulgar y averiguar con mucho cuidado y atención. Eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo escudriñar. Por lo que necesitarás entonces la dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien te guíe a toda verdad, porque Él es nuestro Maestro y Él es el que nos guía a toda verdad. No puedes escudriñar la Biblia. Tú solo necesitas al Espíritu Santo, porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es muy posible que mientras estudias la palabra necesitas un diccionario bíblico, pero no es leer. Aquí dice Capernaum. ¿Qué es eso? ¿Dónde quedaba Capernaum? ¿A cuántos kilómetros? ¿Qué se hacía en Capernaum? Antes de ir a Capernaum, Jesús, ¿dónde estaba? ¿A qué se dedicaba la gente que vivía allí? Eso es escudriñar. Juan, capítulo 16, versos 13 al 14 enseña. Juan 16. Por eso se torna aburrido, porque la gente empieza a leer como quien lee un periódico. La Biblia no es para leerla, es para escudriñarla. Juan capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo. Verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No puedes escudriñar las Escrituras sin la guía del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has estado en algún lugar donde parece que la verdad está escondida de ti? A todos nos pasa, siempre estamos tratando de tomar decisiones en la vida, como ¿con qué nos vamos a casar? ¿Qué vamos a hacer después de la universidad? ¿Qué trabajo debemos tomar? ¿En quién podemos confiar? ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos está mintiendo? ¿Deberíamos mudarnos o permanecer en ese lugar? Como seres humanos, estamos limitados en nuestras habilidades como para saber cuál es la mejor opción para elegir. Nos podemos equivocar. Sin embargo, como creyentes, contamos con la presencia del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Ahora, usted se preguntará, ¿cuál verdad? Miremos. El libro de Juan capítulo 17. Vamos a conocer cuál es la verdad. Juan capítulo 17, verso 17 dice, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, hizo la siguiente oración. Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo dijo Jesús. Ojo, atento a eso. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y si Jesús dijo que la palabra es verdad, entonces la palabra es verdad. Según este texto, quien quiera vivir en verdad debe vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la palabra es verdad. Juan, capítulo 14, verso 6. Atentos aquí, por favor. No se me distraiga. Juan 14, 6. Mire lo que dice Juan 14, 6. Ojo, atentos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es interesante. Jesús se define a sí mismo como la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Pero como acabamos de leer en el texto anterior,
que su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Pero luego Él dice, yo soy la verdad. Hey, podemos concluir aquí que cuando hablamos de la palabra y de Jesús, estamos hablando de la misma cosa. Sí, señores. Ojo a lo que viene. Juan capítulo 1, verso 1. Porque la gente dice, no, Dios es una fuerza, es un viento, es una energía. Ay, no. Juan 1:1. Ojalá si tiene la versión, Dios habla hoy. Dice esa versión, Juan 1:1. En el principio, es decir, cuando nada existía, era la palabra. La palabra era la que existía en el principio. Y dice, y la palabra era con Dios. Y lo que viene es tremendo, dice, y la palabra era Dios. Ay, yo pensaba que Dios es cuando uno tiembla. La palabra era Dios. Por eso aquel centurión impresionó tanto a Jesús. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y Jesús dijo, ¡wow! Yo no he hallado tanta fe en Israel como la hallé en este hombre que entendió el poder de la palabra. Que existía en el principio la palabra, con que Dios creó el universo con su palabra, hágase la luz. Es la primera manifestación de Dios. La palabra. Y muchos tienen su palabra en el atril allá. Otros en una caja refundida, nunca la leen. Otros ni siquiera han comprado una Biblia. No creen que sea necesario. Otros están ahí conectados y nunca toman nota. No les interesa. Si Dios es la palabra, al principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es más, Jesús es conocido como el Verbo o la palabra de Dios que se hizo carne. Ahora, si Jesús era el Verbo o la palabra de Dios que se hizo carne, cuando muere Jesús, ¿a qué condición vuelve? A la condición que tenía al principio, a la condición de Verbo o a la condición de palabra. ¿Y dónde está esa palabra? Aquí está esa palabra. El enemigo quiso acallar la voz de Jesús en el madero, pero no pudo. Su palabra está aquí. Cielo y tierra pasa y su palabra no pasa. Tu palabra es verdad y yo soy el camino y soy la verdad. Y al principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Ahora, si la palabra es Dios, o si Dios es la palabra, el Hijo, Jesús, es la palabra. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y si el Hijo es la palabra, entonces el Espíritu Santo también es la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son dos cosas. Las palabras son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu. La Biblia es el Espíritu de Dios. Nosotros como creyentes debemos estar separados y santificados de la maldad del mundo. Pero ¿cómo podríamos lograr esto? ¿En verdad es posible andar en santidad? La respuesta es sí. Es posible andar en santidad por medio de la palabra de Dios. Su palabra nos dice en el libro de Salmos, vaya conmigo, Salmos capítulo 12, verso 16. Verso 6, perdón. Debemos reconocerlo, y el día que yo me encontré con esta revelación dije, Dios mío, yo estaba equivocado. Yo pensaba que Dios era otra cosa. Hay mucha gente que predica de Dios y no conoce a Dios. No sabe quién es Dios. El Señor, ¿cómo es que vamos a recibir el Espíritu Santo? Y el Señor dijo, el que oye mis palabras y las guarda, ese nos recibe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmos, cielo y tierra pasa, mas mi palabra pasa, la palabra es eterna. Siempre ha existido. Dios es eterno. Siempre ha existido. Salmos 12:6 dice la palabra. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra.
purificada 7 veces. Eso es la palabra, limpia, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Wow! Esto es santo, santo. ¡Qué bendición! Es saber que tenemos su palabra en nuestras vidas. Podemos estar seguros que su palabra hará su obra en nosotros, porque su palabra tiene vida en sí mismo. Ahora, pónganme mucha atención aquí. Existen 2 términos para traducir palabra. El término palabra. En la Biblia la primera es logos, que comúnmente indica la expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. Eso es logos. Contrastando con todo esto está la palabra rema. Logos y rema, eso es palabra, que suele referirse a algo dicho, a algo hablado, a la palabra revelada. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dijo de toda palabra que está escrita en la Biblia, no, de la que sale de la boca de Dios. La que sale es rema, la que está escrita es logos. Miremos algunos ejemplos de la relación entre las palabras logos y rema. Jesús dijo, escrito está, eso es logos. Escrito está, eso es logos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, eso es rema, que sale de la boca de Dios. Rema. Eso está en Mateo 4:4. Es decir, la palabra escrita es el logos, y la palabra revelada es el rema de Dios. De los judíos de Berea se dijo en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, lo siguiente. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra rema, recibieron la palabra rema que se les predicó, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Wow. O sea, ellos no comían entero. Pero la gente no quiere leer la Biblia. O se para alguien a predicarles y le dice un montón de cosas y nunca comprueban si lo que dicen es cierto. Por eso vienen las doctrinas erradas y tantas equivocaciones que se cometen. Porque la gente da por hecho que la persona que les está predicando les está diciendo la verdad. Por eso es importante que usted tenga su Biblia y averigüe si lo que se le dice es cierto. Por eso se le dice en este programa, anoten, tomen nota, busquen una Biblia, compren. Estos versículos ilustran el vínculo inseparable entre el logos y el rema. Siempre operan juntos. Es importante que conozcamos las Escrituras, logos, a fin de juzgar si la palabra rema que recibimos en realidad viene de parte de Dios o es algún otro espíritu. Mucha gente se pone a emprender cosas y dice, Dios me dijo. Pero el diablo también puede usar la Biblia para confundirte. O si no, miremos el ejemplo de Jesús. Cuando él estaba en el desierto, el diablo le dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús dice, no, porque escrito está. Y el diablo dijo, wow, Jesús sabe Biblia, yo también. Y lo subió al pináculo del templo y le dijo el diablo a Jesús. Imagínense eso. Si el diablo usó la Biblia para tentar a Jesús, ¿no cree que puede estar usando la Biblia para confundirnos a nosotros? No, es que Dios me dijo que yo hiciera esto. ¿Cuál Dios? No, tú tienes una palabra, tú tienes un logos, no tienes el rema. Y el diablo le dice, arrójate aquí porque está escrito. Y efectivamente en el Salmo 91 dice que los ángeles vendrán y te sostendrán. Sí, estaba escrito, pero esa palabra era el logos. Mas el rema decía así, al Señor tu Dios. Dijo Jesús que no debería tentar al Señor su Dios. Estaba escrito, esa era el rema. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Porque si el enemigo fue osado en usar la Biblia para confundir a Jesús, ay, ¿qué puede esperarse de nosotros?
Por eso es que cualquier persona coge una Biblia y empieza a enseñar y a llevar a la gente hacia donde le parece. No, voy a llevarlos aquí al emprendimiento, otros a que hagan tal cosa y el otro a no sé qué. ¡Hey! Tienes que tener mucho cuidado. La Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo, es decir, puede cortar para allá, pero si no tienes cuidado con ella, también te puede cortar a ti. Por eso el Señor dice, no dijo lean, dijo escudriñen, ¡hey! Profundiza. Es como cuando uno come un pescado delicioso, bien frito, rico. Usted escudriña. Es decir, usted saca la carne y las espinas las aparta a un lado. Eso es escudriñar. Usted no se come el pescado así porque se puede atragantar. El Espíritu Santo es el rema de Dios. Y la Santa Biblia es el Logos. Siempre concuerdan. Siempre. Hágase la luz. Mientras esa palabra estuvo en los labios de Dios, no produjo nada. ¿Cuándo produjo vida? Cuando la palabra salió de los labios del Señor. La Biblia en sí es una bendición, pero es el Logos. Produce vida cuando es el Señor el que desata la palabra. Hay muchas cosas que amplían más su significado. Por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 8, capítulo 10, versos del 8 al 9. Romanos 10 del 8 al 9. Mi oración es que al terminar este programa, todos salgan corriendo a obtener una Biblia. Sí, cómprenla. Yo no se las voy a vender para que no digan, no, es que está haciendo ese programa para que le compren Biblias. No, señor. No voy a vender Biblias más, por ahora. Cómprenlas ustedes. Pero ojalá que al final todo el mundo... ¡Ey! ¿Qué pasa? Que hemos comprado un equipo de sonido, que hemos cambiado de celular, ¿qué pasa? Que hemos cambiado de muebles y no hemos comprado una Biblia. O la Biblia que tenemos no la usamos. Romanos 10, del 8 al 9. Romanos 10, del 8 al 9 dice... ¿Más qué dice? No, quiero leer antes. Desde el verso 6, lea conmigo para que podamos comprender mejor. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No, la fe no es subir y bajar a Cristo, ni descender y subir a Cristo. ¿Por qué? Verso 8, lea eso. Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hey, aquí no se trata de subir al cielo y bajar a Cristo. Aquí no se trata de descender al abismo y subir a Cristo. Cristo está más cerca de lo que tú te imaginas. En la palabra de fe que predicamos está Cristo. Cuando Pablo dice, cerca de ti está la palabra, Jesús es la palabra. No habla de la palabra escrita, sino de la palabra revelada de Dios en nuestros corazones. Esto es palabra dicha. Muchos de nosotros perdemos el verdadero sentido de un mensaje por no distinguir si se trata de una palabra rema o es simplemente logos. Por eso el apóstol Pablo decía, la letra mata, se refería a esto, al logos. Sí, tú te puedes saber toda la Biblia. Te puedes comer toda la Biblia, pero si no tienes la revelación, nunca vas a obedecer la Biblia, ni nunca tu vida va a cambiar, porque te has alimentado toda la vida del logos, no del rema de Dios. El rema te lleva a cambiar, el rema te lleva a actuar, el rema te lleva a obedecer. Efesios, capítulo 6. Versos del 16 al 17 enseña, Efesios 6,
Efesios 6, del 16 al 17 dice: sobre todo, hablando el apóstol Pablo de la armadura de Dios, dijo: sobre todo, tomad el escudo de la fe. O sea, la fe es un escudo. Si tú pierdes la fe y te llenas de temor, el escudo se pierde. Pero sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es interesante notar que Pablo aquí menciona que la espada del Espíritu es la palabra, entendiendo que el vocablo original es rema. Dicho de otra forma, en nuestra lucha contra el adversario, se nos recomienda utilizar la palabra dicha o hablada, no tanto la palabra escrita. La palabra escrita no es la espada del Espíritu, sino la palabra que ha salido de la boca de Dios es la espada del Espíritu. Esto es importante entenderlo, porque cualquiera puede repetir de memoria un versículo bíblico, pero los milagros vienen por la fe en la palabra viva, palabra que ha salido de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido. Si no ha salido, si Dios no lo ha dicho, no lo haga. Eso es palabra rema. Muchas promesas que Dios nos da son rema, palabras frescas, palabras reveladas y en muchos casos exclusivas para una situación o persona. Para apreciar con mayor claridad lo que comprende la palabra rema, veamos algunos ejemplos de sus usos en las Escrituras. Miremos Juan capítulo 14, verso 10. Juan 14, 10. Dice Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es la palabra de Él lo que yo comparto, no mi palabra. El rema es una palabra específica, inspirada por el Espíritu Santo como respuesta y guía para una situación concreta. Yo no sé si le ha pasado que usted está teniendo un problema financiero o un problema de cualquier tipo y está leyendo la Biblia, y cuando de pronto de en medio de la palabra salta una palabra que se clava en su corazón y dice: ¡wow! ¿Cómo Dios sabe? Por ejemplo, esta mañana comenzamos con una palabra que decía: cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y usted se levanta y dice: wow, yo estoy pasando por pruebas. ¿Cómo lo supo el señor Humberto? No, fue Dios que te habló. Y Dios te dijo: hey, no te va a pasar nada. Eso es una palabra rema de parte de Dios. Estaba escrita, sí, y tú la sabías, sí, pero cuando la palabra fue desatada, fue dicha, se convirtió en rema, y ahí es donde se produce el milagro. Este rema puede tener diversos objetivos, tales como enseñarnos, dirigirnos, consolarnos, ubicarnos en una función o un ministerio o un propósito específico, entre otros. Miremos 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, vamos a mirar el capítulo 3, en el verso 16. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra. Por eso el enemigo no le gusta que tú leas la Biblia. 3:16. Mire lo que dice. El diablo no quería que usted supiera esto. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ay, no, eso fueron unas personas que escribieron la Biblia, sí, pero inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Una persona que se pone a componer una canción está siendo inspirada. ¿Cierto? Estos santos hombres que escribieron la Biblia estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, no alguna parte de ella, no solo el Salmo 21 y el Salmo 23 y el Salmo 91. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra.
La Biblia es realmente el libro más poderoso de toda la historia. Le quiero decir algo. En la vida está permitido quedarse sin nada, perderlo todo materialmente hablando. Nunca se quede sin la palabra. Este libro es completamente diferente y especial, debido a que fue divinamente inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la cual nos ayuda a navegar con éxito en la vida cristiana. Timoteo nos explica por qué la Biblia es tan beneficiosa para todos. Porque es útil, número 1, para enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a mirar del verso 12 al 13. Primera de Timoteo 4 del 12 al 13. Le decía el apóstol a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y esta fue la primera palabra rema que yo recibí cuando conocí al Señor hace muchos años. La primera vez que yo dije, wow, Dios me habló, fue en esta palabra. Yo no conocía cómo Dios hablaba a través de la Biblia, pero el día que yo tuve contacto con esta palabra, yo dije, esto es para mí. Wow, algo pasó en mi corazón. Y el Señor me decía en esa palabra: Humberto, ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, porque no era experto en el tema de la palabra. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Eso fue muy comenzando mi vida con Dios, hace más de 20 años. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y dice el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. La exhortación y la enseñanza. Y es lo que he hecho, recuerdo, después de 20 años o más. No recuerdo que haya pasado un solo día sin que haya dejado de enseñar. Fue lo que Dios me dijo que hiciera. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, aprendemos más acerca de Él. La Biblia enseña cómo se cruzan su gracia y su justicia. También cómo colocó a su Hijo Jesús en esta tierra como un sacrificio. La Biblia es para enseñar. Hay gente que lee todo tipo de libros, filosofías y escritores de todas las índoles. Y nunca se ponen a pensar quién estaba inspirando a ese escritor. Muchos de ellos estaban siendo inspirados por el desánimo, por la desesperanza. Y escribieron, inspirados por esos espíritus, y usted se consume ahí en la biblioteca, llena de todos esos, y lee. Muchos de esos escritores terminaron en el suicidio, pero usted lee sin saber qué espíritus inspiraron esas lecturas. La Biblia. Dios nunca te va a recomendar nada malo. Todo lo que aquí está es bueno. Número 2, ¿para qué sirve la Biblia? Dijo el apóstol. Para redarguir. Hebreos. Capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Para redarguir. ¿Eso qué es? Hebreos 4, 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra es viva, ojo. Y si es viva, produce vida en ti. La vida que no produce ningún otro libro. La Biblia puede transformar personas. La Biblia es viva y es eficaz, y dice, más cortante que espada de 2 filos. Más. O sea, tú tienes que cogerla con mucho cuidado. Porque es más cortante. Cuando el cuchillo de su casa está muy afilado, usted tiene que tener cuidado porque se puede cortar. Es más cortante que espada de 2 filos. ¡Ah! Y dice, y penetra hasta partir el alma. Eso hace la palabra. Y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Lo que hay dentro de los huesos. Rompe los huesos y allá entra. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! La palabra es Dios. Cuando más leemos las Escrituras, mejor lo entenderemos. La palabra nos confronta,
Y el Espíritu Santo puede traer a la mente áreas de nuestras vidas que nublan nuestra relación con Dios. Para redarguir. ¿Para qué más sirve la palabra? Para corregirnos. Corrección. El Espíritu de Dios quiere hacer más que simplemente convencernos. Él desea corregir áreas pecaminosas en nuestra vida y lo hace a través de su palabra. La gente dice, no, es que yo soy bueno. Sí, usted es bueno en su forma de verse. En su espejo personal usted se ve que está bien. Pero cuando usted se mira a cara descubierta en la palabra de Dios y empieza a ver que aquí dice ciertas cosas que yo no estoy haciendo bien, entonces la palabra te confronta y te corrige. Instruir en justicia, número 4. Para eso sirve la palabra. Cada vez que leemos las Escrituras, Dios puede revelarnos nuevas verdades mientras escudriñamos, oramos y meditamos en su palabra. Observamos lentamente la sabiduría y el conocimiento de Dios. Además, la Biblia nos prepara, no importando qué circunstancia, prueba o tribulación surja. La verdad en las Escrituras nos ayudará a enfrentarlas de manera efectiva. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Vuelvo y soy enfático, no es una sugerencia, no es si a usted le gusta o no. Si quiere hacerlo o no, es una orden. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Usted quiere vida eterna? ¿Dónde la encuentra? No en las novelas, en las películas. No en internet. La vida eterna la hallas en la bendita palabra de Dios. Por eso el enemigo te pone. Para muchos la Biblia se convirtió en un somnífero. ¿No quieres dormir? Cómprate una Biblia y te dormirás al instante. Y se compran la Biblia y empiezan a leer y otros empiezan a roncar. No, yo no estoy roncando, sí, en lenguas roncanciales, no lenguas espirituales. Porque el enemigo no quiere que tú conozcas esta verdad y te da sueño y no entiendes, porque hay un velo que él te puso para que la verdad no te sea revelada. Escudriña las Escrituras, no leas, escudriña. Escudriñar es lo que precisamente debemos hacer con la Biblia. Cuando usted está escudriñando, y recuerdo en algún tiempo que estuve trabajando para una emisora que se llamaba MCI Radio, Dios nos permitía de un solo versículo enseñar durante un mes de un versículo. Y uno decía, Dios, porque la palabra es tan rica. Wow. De una entonación, de una coma. Todo es tan importante, tan especial. Escudriñar es lo que precisamente debemos hacer con la Biblia, para darnos cuenta que es ella la que da el verdadero testimonio de Dios y nos da vida al alimentar nuestro espíritu y conocimiento. La Biblia es más que un libro para la biblioteca de la sala de su casa. Es la Biblia nuestro manual de vida. Cuando usted compra un electrodoméstico le dan un manual, ¿verdad? Para ver cómo funciona. Dios nos hizo y nos dio un manual. El manual es la Biblia. Esta es la que sabe cómo funcionamos. El que nos creó aquí dejó escrito cómo es que nosotros operamos. Es nuestro manual de vida. Es perfecto. Es preciso. Y es auténtico. Inspirado por el Creador de todas las cosas. Habitualmente escuchamos decir a la gente, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero claramente esta es una frase que no se encuentra en las Escrituras. Y así como esa frase existen otras, en su mayoría dichos populares, que en algún momento a alguien se le ocurrió decir que están en la Biblia o que Dios lo dice, pero que no es cierto. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré.
Simplemente repiten esas frases para justificar sus equivocaciones, porque está la señora que dice, yo le voy a hacer brujería a la vecina que me tiene la vida imposible, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, yo tengo que hacer algo para amansarlo, para... ¡Hey! El estudio de la palabra de Dios es sumamente importante. ¿Cuánto tiempo al día le dedicas al estudio de la palabra? Debe llegar un momento en el que el tiempo no te alcance para estar sumergido en la palabra. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 8, 12 horas. No, pero eso es mucho. ¿Y cuántas horas se demora viendo novelas? ¿Y cuántas horas revisando las redes sociales? La palabra de Dios es sumamente importante. No podemos quedarnos con la idea de que porque alguien lo dice es una realidad. Debemos comprobarlo. Usted tiene que tener una Biblia y tiene que estudiar una Biblia. Si va a una iglesia, la que usted vaya. Usted tiene la Biblia y cuando estén allá predicando, usted diga, mire si es verdad. Hay gente que ni siquiera lee la Biblia, no sabe lo que está escrito en la Biblia. Ellos andan aferrados a su religión y creen ciegamente a todo lo que le dicen y todo se lo tragan entero y nunca se toman el trabajo de buscar si lo que le predicaron era cierto. Si no está escrito aquí, no lo haga, porque no es de Dios. Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4. Lucas 1 del 1 al 4. Dice la palabra en Lucas 1 del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3. Me ha parecido también a mí, pues de haber investigado con diligencia, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me tomé el trabajo de investigar. La gente no investiga. Un señor cogió un garaje, puso una silla, se paró allá, cogió una Biblia. Oh, hermanos, nunca usted leyó. Nunca escudriñó. Si queremos conocer de las cosas ciertísimas que nos enseñan las Sagradas Escrituras, debemos procurar investigar en ella con diligencia, de tal forma que nos familiaricemos por completo con su contenido y no erremos en decir que algo está allí cuando nunca fue escrito. Cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, lo que está diciendo es que la Biblia es el único medio autorizado donde podemos conocer realmente a Dios. Lo dijo Él. Escudriñad las Escrituras, porque ellas, lo certifico yo, dice Jesús, ellas son las que dan, no en otro lado. No en una tradición, no en una religión. Ellas son las que dan testimonio de mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como me enseñaron mis antepasados, no como me dice mi religión, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué haría el hombre sin la Escritura? De la misma manera en la que un pequeño niño perdido en un frondoso bosque jamás podría por sí mismo conocer el camino a casa de su padre, así tampoco ningún ser humano podría conocer el camino al Padre, a menos que Él mismo lo hubiese revelado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. La palabra de Dios es esencial. El Señor no dice, ellas dieron testimonio de mí, no. Ellas darán testimonio. No, ellas dan, lo siguen haciendo ahora, a tiempo presente. Dan testimonio de mí. La Biblia no es un libro pasado de moda, como dicen algunos. No, eso fue para los tiempos viejos. Nosotros ya tenemos una nueva Biblia y pensamos distinto. No. Ellas dan, lo siguen haciendo ahora. Ellas dan testimonio de mí.
Y es como si algo o alguien más pudiera dar testimonio de Él. Ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de mí. En ellas puedes encontrar salvación. Él mismo lo está certificando. Ellas, lo dice Dios, lo dice Jesús. Ahora, si Él nos dice que ellas son las que dan testimonio, ¿por qué no escudriñarla? Su poder y deidad bien pueden ser apreciados en la obra de la creación. Pero sin la Escritura, su amor, su justicia, su voluntad y su plan de salvación hubieran permanecido siendo un misterio para la raza humana. La Escritura, mis amados, no solo nos enseña acerca del origen del hombre, de su caída, de la separación entre él y su Dios, sino que también le muestra al hombre caído el camino de la reconciliación, del perdón, de la paz para con Dios y vida eterna. Desde luego, la obra del Espíritu Santo es esencial para que el hombre caído sea regenerado y entienda la Escritura, crea la Escritura y obedezca la Escritura. Pero el punto es, el Espíritu obra a través de ella, abriendo los ojos del hombre para que vea sus tesoros, sus oídos para que escuche sus promesas, dándole al hombre la fe para que crea en todo lo que en ella está escrito, particularmente en el Salvador, en su vida perfecta, en su muerte sustituta y en su gloriosa resurrección. Sabiendo pues que la Escritura es esencial para nuestra salvación y santificación, debemos escudriñarla en oración, reflexionar en ella con suma consideración, y debemos hacerlo de manera frecuente y sistemática, es decir, a diario y de manera consecutiva y ordenada. En el griego original, esa palabra escudriñar indica la idea de alguien que busca o investiga algo. De manera que cuando vayamos a la Escritura debemos ir en oración, pidiendo al Espíritu Santo su iluminación y siempre buscando a Cristo en cada vuelta de hoja. Sí, porque ¿usted por qué lee la Biblia? Para llenarse de conocimiento, o está buscando a Cristo. Ojo, ellas son las que dan testimonio de Él. Lo voy a buscar hasta encontrarlo. A través de cada hoja que pasa, lo estoy buscando a Él. Busquemos en ella los gloriosos atributos de nuestro Salvador, acerca de su vida y obra, y busquemos siempre sus palabras de consuelo y sus promesas eternas. Ella da testimonio de Él, entonces yo lo vengo es a buscar a Él. No leamos simplemente la Escritura, escudriñémosla. No pasemos sus páginas de manera mecánica. Anhelemos a Cristo en cada pasaje y busquemos crecer en ese conocimiento y revelación que va sazonado de piedad. De seguro, Él mismo nos concederá tan grande bendición. Así que, al venir a la Escritura, oremos a Dios por la luz del Espíritu Santo, y jamás diremos, anduve en tinieblas y no vi la gloria de Cristo, o nada en el pasaje que leí fue beneficioso para mi alma. Escudriñemos la Escritura de manera diligente, mis amados, y jamás diremos aprendí poco. Busquemos en sus páginas a Cristo y jamás diremos no lo hallé. Una persona que no conoce la Biblia, ojo a lo que voy a decir, es fuerte, agárrese. Una persona que no conoce lo que está escrito en la Biblia, no conoce a Dios, porque ella es la que da testimonio de Él. ¿Dónde conoció usted a Dios? ¿Cuál es el Dios que usted conoció? ¿Cuál? Lamentablemente, hoy día la gente consulta más las redes sociales que la Biblia. Alguien dijo, la Biblia es como un paracaídas. Puedes ser un experto en saltos al vacío, pero si no la abres, jamás va a funcionar. Y lo más seguro es que te vas a matar. No te va a poder salvar si no abres el paracaídas, si no lo estudias, si no lo escudriñas.
Atento a esto. Una Biblia en el atril no cambia ninguno. Una Biblia en el corazón del hombre lo transforma todo. Lo repito. Una Biblia en el atril no cambia ninguno. Una Biblia en el corazón lo transforma todo. ¿Dónde vas a poner tu Biblia? Termino con esto. Si a Dios quieres conocer, las Escrituras deberás leer, deberás profundizar, deberás escudriñar. Padre amado, muchas gracias te damos con todo el corazón por amarnos tanto. Porque solo un Dios amante como tú lo eres nos revela estas cosas, para que nosotros nos apartemos de los caminos equivocados. Por muchos años habíamos tenido la idea de que tú eras una fuerza y hablábamos acerca de que tú eres una persona, y es verdad. Pero nunca había sido tan claro para nosotros entender que tú eres la palabra. Al principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. La palabra es Dios. El Hijo es el verbo. La palabra es el Hijo y es el Espíritu Santo. Gracias por permitirnos entender esto. Ahora comprendemos que el secreto es en tu palabra. Si decimos amarte a ti, entonces deberíamos amar tu palabra. En ella podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Pero no solo eso, en ella podemos conocerte, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos, amado Dios, a quitar todos esos conceptos erróneos y equivocados que aprendimos de que quien leía la Biblia se enloquecía. Toda esa pereza espiritual que nos llevó a no estudiar, a no escudriñar la palabra porque nos daba sueño. Perdónanos por las veces que sacamos miles de excusas o por las miles de veces que tuvimos en poco tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento en este día, amado Dios, para poder comprender lo que significa tu palabra y vivir por ella y andar por ella y someternos a ella. Porque cuando nos sometemos a tu palabra, cuando obedecemos tu palabra, te estamos obedeciendo también a ti. Gracias, mi Señor, por esta verdad, que pueda ser atesorada en mi corazón y que nunca yo olvide que tú eres la palabra. A partir de este día voy a empezar, con tu ayuda, Espíritu Santo, a escudriñar, a buscar, a aprender, a conocerte. Gracias, mi Jesús. Te alabo y te bendigo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, tenemos trabajo. Mire todo lo que nos falta estudiar. Wow. Pero vale la pena. Vale la pena. No sé si le pasa a usted cada día que nos adentramos más en la palabra, uno dice, Dios mío, qué cosas tan tremendas. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación. Sí, una persona que estudia mucho su carrera y eso es importante, pero jamás se puede comparar con la sabiduría que te da la palabra. Los libros te dan conocimiento, la Biblia te da sabiduría. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y atención. Atesoren esta verdad eterna que el Señor nos ha entregado hoy. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Espero que tengan el mejor y más bendecido de todos los días. Hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas. Te
detalles que edifican.